Si durante la prédica somos interrumpidos por ese ruido, eh, vamos a tomarlo como que así no nos dormimos, ¿verdad? Pues yo le veo a veces a ustedes que... Bueno, um, ok. Hoy entonces seguimos en la serie Encuentro con Jesús, explorando su impacto transformador, se llama, y hemos venido revisando la vida de Jesús a través del Evangelio de Mateo. Hemos visto desde el principio de su llamado, de su bautizo, desde el inicio de su ministerio, el Sermón del Monte, y ahora vamos en Mateo 8 y nos encontramos con cierta narración del evangelista acerca de algunos milagros que Jesús había hecho. Él había hecho muchos milagros ya para ese momento. Lo dice el evangelio, de hecho, pero por alguna razón el evangelista coge estos y narra con más detalle estos. Y tenemos que preguntarnos por qué Mateo hace eso, ¿no? Pero más que nada tendríamos que preguntarnos por qué el Espíritu Santo inspiró a Mateo a que hiciera eso. Y eso es, de hecho, eso es lo que se trata de hacer siempre que se predica, ¿verdad? ¿Qué quería decir el Espíritu Santo? ¿Qué quería el Espíritu Santo? Que nosotros leyéramos cuando estuviéramos leyendo eso en este momento. Entonces, vamos a tratar de hacer eso y hablar de los milagros de Jesús. Yo le puse milagros de Jesús, poder para salvar. Y vamos a ver Mateo 8, del 1 al 17, y también haremos una pasada por Juan 9, que es la sanación o la curación del ciego. Y vamos a ver el propósito de estas señales, ¿verdad? Cómo los reciben los no creyentes y cómo los reciben los creyentes, básicamente. Entonces, si me acompañan en Mateo 8, del 1 al 17, vamos a leer ese texto completo. Si lo tienen. Dice, cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los demonios y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de venir aquí a leerla, compartirla, explicarla. Señor, y a ponernos en la disposición de que tu Espíritu haga con tu palabra en nosotros lo que tú quieres. Vamos a hablar de tu poder, vamos a hablar de los milagros que tú haces, Señor. Y tú eres un Dios de milagros en el pasado y eres un Dios de milagros hoy. Y serás un Dios de milagros también, Señor, porque tú no cambias. Padre, ayúdanos a que en el día de hoy podamos ver un poco más claro, un poco más de quién tú eres, de tu poder, cómo funciona en nosotros, para qué tú lo manifiestas.
Padre, y que eso pueda marcar nuestras vidas en nuestro proceso de santificación. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a dar un poco de contexto antes de entrar en el texto. Jesús había iniciado su ministerio, como veíamos en Mateo 4, y decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje más básico. En el versículo 23 del capítulo 4 dice que él iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Entonces, ya Mateo nos había dicho qué era lo que él enseñaba, ¿verdad? Él iba por ahí enseñando, proclamando el evangelio y sanando enfermedades. Pero ya Mateo en el capítulo 5, 6 y 7 nos dio una muy buena idea de lo que Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y ahora Mateo en el 8 y en el 9 pasa entonces a dar otra muy buena idea de lo que Jesús hacía, ¿verdad? 5, 6 y 7 lo que Jesús enseñaba, y en el 8 y en el 9 lo que Jesús hacía. Y veíamos, de hecho, creo que el domingo pasado o el antepasado, cómo esa sección del Sermón del Monte y esos milagros estaba encerrada con el mismo versículo del 4:23 que luego se repite en el 10, creo que 14, que él iba por toda Galilea enseñando en la sinagoga, proclamando el evangelio, sanando toda enfermedad. Ese sándwich ahí, Mateo, a propósito, dice: esto era lo que enseñaba y esto era lo que hacía. Estas eran sus sanaciones. Entonces ya vimos lo que enseñaba y ahora vamos a ver lo que él hacía, porque debe haber un propósito para eso. Ya él había enseñado, entonces aquí venían unos milagros que un montón de ellos ya Mateo había dicho que Jesús lo hacía. De hecho, las multitudes le caían atrás y el mismo Jesús en un momento también lo dice, le caían atrás por todos los milagros que hacía. O sea, ya él era famoso por hacer milagros. Había hecho muchos. Pero Mateo tiene estos tres. Luego después habla de los discípulos y en el 9 pone otros tres. En el mismo capítulo 8 pone otros tres. Pero vamos a ver estos. Centrarnos aquí del 8, del 1 al 17, que se narra la sanación del leproso, la del criado del centurión y la de la suegra de Pedro, junto con otros también endemoniados que le fueron expulsados los demonios. Y yo quiero que estas tres cosas sean las que veamos hoy. El propósito de las señales de Jesús. Entonces, ¿cómo lo reciben los no creyentes y cómo lo deberíamos recibir los creyentes? ¿Para qué estas señales en nosotros? Pero antes de eso, vamos a hablar cortitito qué es un milagro. Estamos hablando de milagro, ¿no? Entonces, el diccionario en español dice: hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Bueno, eso, ok, es una buena definición de lo que es un milagro. Para nosotros los cristianos es un acto directo de Dios en la creación. Un acto no causado o no explicado por algo dentro de la creación, dentro del curso natural de las cosas. A eso nosotros llamamos milagro. Como vemos más adelante, Dios puede ordenar las cosas para que funcionen de una manera, ¿verdad? Y eso es un accionar de Él en la creación. Pero eso no es a lo que nosotros llamamos un milagro, ¿ok? Él sostiene la creación, dice Colosenses. O sea, el hecho de que el sol salga todos los días es un accionar de Dios. Pero como eso es rutinario, vamos a decirlo así para nosotros ya, entonces le llamamos milagro, ¿verdad? Específicamente aquellas cosas que son acciones de Dios fuera de eso que es lo ordinario. Son acciones extraordinarias. Dicho eso, podemos hablar mucho más del tema de los milagros, pero vamos a quedarnos con esa definición. Y dicho eso, ¿por qué entonces? ¿Cuál es el propósito de estas señales? ¿Y por qué Mateo pone esto aquí? ¿Por qué los evangelistas, no solo Mateo, pero por qué los evangelistas escribieron estas señales? Juan, de hecho, en Juan 20, 30-31, dice el por qué. Dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan no les llama milagros, Juan les llama señales. De hecho, en el griego son dos palabras diferentes: señales, semeion, ¿verdad? Y milagros, dínamos, ¿verdad?
que es de fuerza, de poder. Los sinópticos le llaman más milagros, actos de poder, hechos de poder, manifestaciones del poder de Dios. Pero Juan, que solamente narra 7, les llama señales. Entonces, Juan les llama más por los propósitos de esto, de para qué están ahí, porque son una señal y ya veremos a qué apunta. Y los sinópticos más una descripción del hecho. Es un hecho poderoso, es un hecho extraordinario. Entonces Juan ya dice por qué. Están escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna en su nombre. Mateo es menos directo que Juan. Mateo no necesariamente te lo da así tan clarito, ¿verdad? Entonces vamos a ver los 3 milagros que están aquí narrados para entonces llegar a ver por qué Mateo los pone ahí. El primero es el leproso, ¿verdad? Dice, se acercó un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extiende la mano, lo toca, dice, quiero, sé limpio. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dice, no se lo digas a nadie, ve, preséntate ante el sacerdote, da la ofrenda que corresponde para testimonio de ellos. En Lucas dice que él fue y se lo dijo a mucha gente, pero vamos a quedarnos en Mateo. El leproso era rechazado por toda la sociedad, no podía formar parte de la sociedad. Primero, la lepra no necesariamente era lo que nosotros hoy conocemos como lepra específicamente, creo que es la enfermedad de Hansen que se llama. Lepra en ese contexto podía ser un sinnúmero de afectaciones en la piel, ¿verdad?, que las personas sufrían. La medicina no estaba tan desarrollada en ese momento. Entonces no se podía diferenciar lo que era una cosa de la otra. Sin embargo, la realidad era que ya sea la enfermedad de Hansen o cualquier otra situación de la piel, el leproso era rechazado en la sociedad. El leproso no podía formar parte de él. El leproso tenía que vivir fuera de las paredes, de las murallas de la sociedad. No podía entrar en el templo, no podía adorar, no podía formar parte de la vida religiosa tampoco. Se consideraba perdido, ¿por qué? Porque no tenía cura. No había forma de curar eso. El que le daba cualquier enfermedad, el que le daba lepra en ese momento, el que era catalogado como leproso, ya, he's done, he's finished, se acabó. Se consideraba espiritualmente impuro, de hecho. Recordábamos el domingo pasado, en Números, cuando Aarón y Miriam se rebelan contra Moisés, el castigo de Dios hacia Miriam fue que quedó infectada de lepra. Entonces se consideraba como alguien espiritualmente también impuro. Pero viene Jesús y lo toca para limpiarlo. El leproso no se podía tocar. De hecho, alguna de las razones por la cual era aislado, ¿verdad?, era que si tú lo tocabas te podías contaminar. Pero Jesús va y lo toca. Ya esto debió ser una cosa que llamara mucho la atención de las personas que ahí estaban. Pero fíjense lo siguiente. Aquí Jesús va y toca al leproso, pero Jesús no se contamina, sino que al revés. El leproso es el que queda limpio. El leproso entendía en este caso que su sanidad dependía de la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que él no podía hacer nada. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y el leproso, Jesús va, lo toca y queda limpio. Ese es el primer milagro que Mateo aquí narra. El segundo es el del criado del centurión. El centurión es gentil, es un soldado romano, ¿ok? Para los judíos, todo el que no era judío era gentil. Y todo el que no era judío entonces estaba fuera de la promesa. No era parte, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios. Y este no solo es gentil, sino que es romano. ¿Ok? Es un soldado romano, que si bien es cierto, en algunos de los otros evangelios sinópticos se narra con más detalle esto y se decía que este era un centurión muy afable con los judíos, seguía siendo un soldado romano. Seguía siendo de aquellos que estaban dominando la nación de Israel en ese momento, los opresores. Entonces, lo primero es que debió ser humillante para un centurión romano ir a pedir ayuda a un hombre judío.
Eso es lo primero. Pero fíjense que lo llama Señor en el versículo 6. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho, le dice el centurión a Jesús. Esta palabra denota mucha autoridad. Se traduce como Señor, como amo. Y este soldado romano va donde Jesús a decirle, un hombre judío, él no sabe que es Dios necesariamente, pero un hombre judío, y le dice Señor, para pedirle ayuda. Y entonces Jesús dice, ok, yo voy y lo voy a sanar. Pero la reacción del centurión no es, qué bueno, gracias. Vamos. No. Es, espera. Es que yo no soy digno de que tú entres en mi techo. Tú no deberías ni entrar en mi casa. Esta bendición no es para mí, yo no me la merezco. Yo soy romano, yo no soy judío. Tú eres un hombre judío. Tú no te mezclas con gentiles. Tú, de hecho, no deberías ni entrar en casa de gentiles. Entonces, yo no me merezco que tú entres en mi casa. Yo no merezco esa ayuda. Si nosotros los romanos lo que hacemos es abusar de ustedes. Pero lo interesante es que le dice, yo no merezco entrar en mi casa, pero yo sé que tú lo puedes hacer todavía. Sin entrar en mi casa. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y el versículo 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y yo le digo, ve y va, y al otro ven y viene, y al otro hace esto y él lo hace. Entonces le dice, tu palabra solamente tiene la autoridad para hacer esta sanación. La autoridad que yo me relaciono con ella, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y eso parece extraño. Lo que el centurión le quiere decir aquí a Jesús es, a ver, yo también estoy bajo autoridad, igual que tú. Y entonces, miren eso lo interesante, yo estoy bajo autoridad y yo digo a este ve y él va. O sea, yo soy el que estoy bajo autoridad y yo le digo a este ve y él va. Claro, porque la autoridad que tenía el centurión no era del centurión. La autoridad que tenía el centurión era porque él actuaba en nombre del emperador. ¿Ok? Entonces el centurión lo que está diciendo es, yo sé que tú también. Tú actúas en nombre de Dios. Tú actúas en nombre de. Así como yo digo, ve y va, porque yo soy bajo autoridad, tú también. Y yo sé que esa autoridad tuya tiene el poder suficiente para que tu palabra lo sane. Tú no tienes que ir a mi casa. Juan 5:19 dice, en verdad les digo, eso es Jesús hablando, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 14:10, no crees, dice Jesús, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Y Mateo 28:18, justo antes de la gran comisión, Jesús se acerca y les habla a los discípulos y le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Dada por quién? Por el Padre. Entonces eso es lo que el centurión reconoce. Y claro que Jesús dice, se asombra y dice, es que en Israel yo no he visto una fe como esta. Y era gentil. Ese poder hizo que a la distancia el criado del centurión quedara sano. Y Mateo pone la nota en ese mismo momento, en esa misma hora. Al leproso Jesús lo toca. Al criado del centurión Jesús dice, ya se sanó. Y en esa misma hora quedó sano. La fe de este gentil hizo primero que Jesús sanara el criado, pero también hizo que en el versículo 11 dijera, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El oriente y el occidente eran ¿quiénes? Los gentiles. Entonces Jesús dice aquí, anunciando el evangelio, que el evangelio no es solo para los judíos, sino que también será para los gentiles, y ya aquí lo anuncia. Para aquellos que ven el tema cuando veíamos en Hechos con Cornelio, ¿verdad? Que fue como el primero que Pedro va con Cornelio y tal. No, eso se venía anunciando desde el Antiguo Testamento y Jesús aquí lo dice. Mateo, que escribió para los judíos, ¿verdad? Pero él escribió el evangelio.
No el evangelio de los judíos, no es el evangelio de Dios, es un evangelio universal. Y aquí queda esto claro en esta sanación. La tercera es la suegra de Pedro y los demás que estaban ahí. Entonces Jesús llega a casa de Pedro, la suegra tiene fiebre, está en cama. Le toca la mano, la fiebre la deja, inmediatamente se levanta y le sirve. Igual que el leproso sin cura, el paralítico que sufre mucho, ahora la suegra con fiebre. En aquel momento era todo casi una muerte segura. No habían antibióticos, no habían aspirina, no habían esas cosas. O sea, el que estaba enfermo tenía un grandísimo problema encima. Pero Jesús va, le toca la mano y es una sanación instantánea. Porque podemos decir que, bueno, en lo que llegó el poder de las palabras de Jesús allá donde el criado y se sana. O el leproso, que tú dices, bueno, el leproso se sanó. Sí, pero tú sabes, como empezó a sanarse y en el tiempo. No, aquí queda clarísimo. Le toca la mano, la fiebre la deja y ella se levanta y le servía inmediatamente. Algo sobrenatural. No hay una explicación naturalista de esto. La explicación es sobrenatural exclusivamente. El versículo 16 sigue diciendo, al atardecer trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Es interesante que el versículo 16 dice que expulsó los demonios con su palabra. Aquí no era tocando, aquí no era con una pócima, ¿verdad? Aquí no era con un objeto encantado. En ese momento había gente que hacía milagros, supuestos milagros, pero usaba cosas, como los hay ahora también. Y mucho más de lo que uno cree. Un brujo, un chamán, una cosa de esa. Y realmente mucho más frecuente entre nosotros de lo que uno quisiera entender. Pero siempre tienen como un método, una pócima, ve, cómprame no sé qué, raíz para hacer una cosa, ¿sabes? Un palo de no sé quién. Pero Jesús es por medio del poder de su palabra. No hay que comprar nada. Y Mateo pone esto aquí precisamente para hacer la diferenciación entre lo que hacía mucha gente en ese momento, ya se sepa si es genuino o no, pero lo que hacía Jesús también. El poder de Jesús no es el de los otros, no te confundas. Jesús expulsa a los demonios por el poder de su palabra. Y luego de esto cita a Isaías. Dice el versículo 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo que Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Alguien puede decir, ¿verdad? Aquellos aquí, lo que hemos leído el Antiguo Testamento en la Septuaginta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Nadie ha leído la Septuaginta? No, ok. Yo tampoco. Pero la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento que se usaba en ese momento. Entonces, esta traducción, dice Isaías, en esta traducción, que Él llevó nuestros pecados. La cita de Mateo, tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades, es un poquito más directa del hebreo. Pero la Septuaginta dice que Él llevó nuestros pecados. Y era muy común que la gente en ese momento utilizara la Septuaginta. Al Mateo hacer ese cambio, no es fortuito. Al citar esta cita de Isaías, tampoco es fortuito. Mateo diría, sí, yo sé que la Septuaginta dice eso, yo sé que en el hebreo dice eso, precisamente es lo que quiero decir. Así como Él llevó nuestras enfermedades y nos libró de ellas, así mismo Él nos libra de nuestros pecados. Porque la cita completa que Mateo quiere resaltar de Isaías 53 es la siguiente. Voy a leer del versículo 3 al 6. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Sabemos que eso es una referencia al Mesías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Eso es lo que cita Mateo. Inmediatamente después, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones,
molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando Mateo cita esto, Mateo sabe que el judío que lo va a estar leyendo va a estar pensando en ese pasaje completo. Mateo está haciendo la referencia. Sí, él llevó nuestras enfermedades, así como llevó nuestros pecados. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Entonces Mateo ya ha mencionado que Jesús ha hecho muchos milagros, muchas sanaciones, pero narra estos tres en este momento. Y hace esa cita. Mateo, al equiparar la enfermedad con el pecado, nos está diciendo, así como dijo Juan en su versículo, en el capítulo 20, así Mateo está diciendo también, estas sanaciones apuntan a algo. Estas sanaciones apuntan a algo. Él llevó nuestras enfermedades, así como también lleva nuestros pecados. Justamente después del capítulo 8 viene, ¿cuál? El capítulo 9, ¿verdad? Y recordemos que en el capítulo 9 se inicia con la curación del paralítico. El paralítico que está Jesús ahí en una casa y lo ponen por el techo, ¿verdad? Y él lo sana. Y le dice, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente que está ahí empieza a decir, pero ¿y quién es este? Que está ahí que perdonando pecado. Y el versículo 5 del capítulo 9, Jesús le dice, ¿ustedes por qué dicen eso? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El principal propósito de los milagros es mostrar el poder de Dios en la creación para mostrar el poder de Dios para salvación. Realmente, sin milagros, tenemos evidencia de ese poder, pero no tenemos una muestra hasta que lleguemos al cielo. Y esa es la realidad. Hay evidencia del poder de Dios en la creación, pero esa creación está dañada. Esa creación que era perfecta se dañó por el pecado. Entonces, cuando alguien dice, oye, que es the problem of evil, el problema del mal. ¿Cómo es que existe Dios si existe el mal? Porque si Dios es omnipotente y es bueno, Él debería tener la capacidad y la intención de eliminar el mal. Entonces, ¿por qué todavía estamos bregando con el mal? Porque Dios o no es bueno o no es omnipotente. En cualquiera de los dos casos, entonces no es Dios. Y si bien es cierto que no intento dar una explicación sobre eso, porque realmente filosóficamente, de hecho, es un problema muy serio. Pero cuando alguien dice, ¿qué hace Dios con el mal que no lo elimina? Es que no quiere o no puede. Con estos milagros nosotros podemos decir, no, mira, primero Él puede. Porque ahí lo hizo. Y segundo, Él quiere. Que Él no quiere eliminar todo el mal de golpe, eso es otra cosa. Pero Él quiere y puede. Y para eso están aquí esas señales. Nosotros los creyentes decimos que vivimos por fe y no por vista, ¿verdad? De hecho hay canciones con eso, no por fe, no por vista. We walk by faith, not by sight. Pero es una fe puesta, basada en algo. No es una fe ciega. No, nunca lo ha sido. El que nosotros entendamos que tenemos que ciegamente tener una fe en Dios, no es algo que viene de la Biblia, de hecho. Es algo que viene de la cultura, a partir de hecho del modernismo, que dice, no, yo no tengo ningún problema con que tú creas, tu fe es ciega porque no está basada en nada, pero tú vete con tu fe por ahí. Lo que pasa es que tú no puedes venir conmigo y la fe, pues eso no va conmigo. Entonces esa idea
de que eso es una fe ciega, no es bíblica, es mundana. Lo triste es que muchos cristianos lo hemos adoptado. Entonces Jesús dice ser hijo de Dios, dice que puede perdonar pecados por la autoridad de Dios en él. Y si él entendiera que la fe tiene que ser así de ciega, vamos a llamarle de esa manera, ¿por qué entonces está sanando al paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Y quién eres tú para decir eso? Yo soy el hijo de Dios y tiene que creerlo. Él puede decirlo así. Y los pecados del paralítico estaban perdonados ya, Se iba a quedar paralítico. La sanación del paralítico no es para que el paralítico no sea paralítico. No es para eso. La sanación del paralítico es para demostrar, oye, tú me estás cuestionando el poder. Párate. Cuestióname ahora. Con estos milagros se ilustra, al igual que con el leproso, que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Nuestra iniquidad no contamina a Jesús, como con el leproso, sino que Él nos limpia a nosotros de nuestra iniquidad con su santidad. Al igual que con el criado del centurión, cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos que venir reconociendo su autoridad, tenemos que venir humillados, tenemos que venir reconociendo su divinidad, que Él viene del Padre. Tenemos que reconocer también que su poder es omnipresente, como lo vimos ahí. Él no estaba con el criado. Y en esa hora el criado quedó sano. Al igual que con la suegra de Pedro, también vemos que la sanación de Jesús es inmediata. Cuando tú eres regenerado, ya. Recuerden, esto es una demostración física de ese poder de Jesús para salvación. Ese fue su mensaje. Si su mensaje es el reino de los cielos se ha acercado, y empieza a predicar el evangelio, arrepiéntanse. Empieza a enseñar y vemos el sermón del monte. ¿Recuerdan? Elevando el nivel ético y moral, que eso nunca se había visto. Diciendo, oye, que esto no es de aquí. Olvídate de la comida y la bebida. Entonces ahora vamos a hacer todas estas manifestaciones de poder. Jesús dice, sí, yo vengo a decir todo esto, pero esto no está basado en nada. Yo vengo vaqueado. Yo vengo con poder del Padre. Y por eso tengo la autoridad para decir todo esto. En estos milagros se ilustra el poder de Dios que viene del Padre en Jesús, con autoridad del Padre, para salvación de quien, de pecadores, enfermos, perdidos, sin capacidad propia para salvarse, con una condena de muerte casi asegurada. Para eso son estas señales, para eso son estos milagros. Entonces, dicho eso, ahora, ¿cómo lo recibimos nosotros los hombres? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, vamos a ver primero los no creyentes. Porque si las señales apuntan a Dios, ¿verdad? Y son manifestaciones del poder de Dios, cuando tú ves la señal, experimentas, ¿verdad? La señal, pues tú deberías creer, ¿no? ¿Pasa así? No, ¿verdad? Si fuera así, de hecho, lo que tendríamos que estar aquí, en vez de estar predicando la palabra, es orando por milagros. Porque si fuera por ver el milagro y experimentar la señal que la gente cree, entonces yo no sé qué es lo que hacemos predicando. Lo que debiéramos estar aquí es orando, Señor, para que nos dé milagro, para salir por ahí y hacer milagro para que todo el que lo vea se convierta. Pero eso no es lo que hacemos, eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que hicieron los discípulos y los apóstoles en la iglesia primitiva. Inmediatamente Jesús sube al cielo. Ellos no fueron por ahí a hacer un montón de milagros, que lo hicieron. Pero su principal foco no eran los milagros, era la predicación de la palabra. Entonces, es evidente que podemos ver la señal, pero podemos no creer. Vemos diferentes reacciones de la gente. Algunos pueden ver la señal y buscan otra explicación que no sea el poder de Dios. Mateo 9:34 decían,
de Jesús, él echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú, por Satanás. O sea, hay otros poderes sobrenaturales, pero no es el de Dios. Y hoy alguien te puede decir, no, es el universo. ¿Verdad? No, se sanó, es que su ki es muy fuerte. ¿Saben lo que es el ki? No. Yo tampoco. Alguien una vez me dijo, no, el ki es como la fe tuya. Y yo, bueno. Como algo impersonal, tú sabes, pero que hay un poder que tú puedes más o menos canalizar y usar. Pero lo bueno de ser impersonal es que no me demanda nada. ¿Sabes? El ki está ahí es como un crédito en una cuenta de banco y... Pero bueno, son explicaciones sobrenaturales de esos milagros también. La gente se las da. Pero otros no aceptan lo sobrenatural, sino que van a explicaciones más racionales, por llamarle de esa manera. Yo vi una vez un documental, vamos a llamarlo un documental. Bueno, vamos a llamarlo un documental porque no había YouTube cuando eso, entonces tenía que ser un documental. De las 10 plagas de Egipto. Y era una explicación natural de los eventos de las 10 plagas. O sea, no decían que no había pasado, sino que sí había pasado, pero por causas naturales. El volcán no sé qué en el Mediterráneo hizo erupción, ¿verdad? Y entonces eso, o sea, una serie de una reacción en cadena, ¿verdad? Esa erupción desencadenó una serie de eventos que uno provocó el otro. Hasta el último, de hecho, hasta la muerte de los primogénitos se explicaba, de esa me acuerdo, que esa explosión hizo una cosa, que hizo la otra, que hizo la otra, que hizo la otra, que hizo la otra, que hizo la otra. Y que liberó una cantidad de CO2, que eso puede pasar, de hecho, sí, que lagos, ¿verdad? Masas de agua tengan CO2 atrapado abajo y eso se libera. Y entonces fue tanto la cantidad de CO2 que se liberó y el CO2 es más pesado que el aire, entonces baja, pero tú no puedes respirar CO2. Tú sin oxígeno te mueres. Entonces, como los egipcios, los primogénitos dormían más abajo, al liberarse todo ese CO2 que estaba atrapado en esa masa de agua, ¿verdad? Salir, inundó entonces toda la ciudad y como los primogénitos dormían abajo, ellos se asfixiaron. Y yo recuerdo pensar en ese momento, yo decía, mira, vamos a decir que sí. Está bien. Pero que todas esas cosas pasaran así, en el momento preciso en el que Moisés les decía eso al faraón. Eso está bien, fue el volcán. Pero esa coincidencia ya es extraordinaria. Esa coincidencia ya es milagrosa. Pero hay gente que buscan esas explicaciones racionales para estos eventos extraordinarios. Y te dicen, a ver, la Biblia tiene mucho contenido muy bueno, moral y ético. Lo teológico es según cada quien, ¿verdad? Pero lo milagroso está ahí para adornar lo teológico, pero no supone, no asume ser histórico. Y es cierto, lo milagroso, ¿verdad? Adorna de alguna manera, explica, muestra, expande en lo teológico. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Hablando de eso precisamente. Pero estos tienen significado teológico, estos milagros, precisamente porque se asume que son hechos históricos. Porque si no fueran tan relevantes para nosotros y nuestra vida en la tierra y futura como la Crónica de Narnia. Un buen libro, puede tener una buena ilustración, ¿verdad? Podemos ver algo ahí que nos llame la atención, pero ya. Sin embargo, no se asume que la Biblia sea esto, evidentemente. Pero hay gente que ve estas señales y no se las atribuye al Dios creador, ¿verdad? Busca una explicación con otro poder sobrenatural, con una expresión racional,
etc. Otros, por más milagros que vean, quieren más pruebas. En Mateo 12, los fariseos demandan una señal. En Mateo 12, ya todo esto ha pasado anteriormente. Ya todos estos milagros se han dado. ¿Ok? Ya ha pasado lo del paralítico, ya ha pasado lo del leproso, ya ha pasado todo esto. Y todavía en Mateo 12, los fariseos demandan una señal. Entonces, ellos no negaban que Dios podía mandar esas señales. Ellos no negaban que Dios lo hacía. Pero ya ellos seguían su propio Dios que ellos habían tergiversado, ¿verdad? De la misma palabra, del mismo Antiguo Testamento, ya lo habían tergiversado. Entonces, esto pueden ser hoy personas que oran a Dios por ayuda y le dan gracias a Dios por sus bendiciones, de hecho, pero ellos no se consideran que eran leprosos. Ellos no se consideran que están enfermos. Ellos no se consideran que están en la necesidad que realmente están, como los fariseos. Quieren la ayuda de Dios y le dan gracias a Dios, de hecho, por su ayuda. Y puede ser que confundan la providencia ordinaria, como se dice, con la providencia extraordinaria. La providencia ordinaria es lo que hablamos en el principio. En el principio decíamos que el sol sale, ¿verdad? Y llueve y tal. Y a veces tú dices, mira, yo tengo un juego de mi hijo, ¿no? Y yo quisiera que no lloviera y no llueve. Genial. Que Dios pueda haber orquestado todo eso, te lo aseguro, no digo que no. Pero no es una providencia extraordinaria. Entonces mucha gente confunde eso y dice, no, mira, que Dios me bendice, Dios hace milagros. No sé qué. Ok, o sea, sí, pero realmente esas señales deben llevarte hacia algo. Pero esa persona que dicen eso, cuando de repente tienen un problema, entonces empiezan con la oración, Señor, mándame una señal. Igual que los fariseos. Si ya te he mandado un montón, no, yo quiero otra, adicional. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que ven las señales y al final no creen? Juan dice, se escribieron para que ustedes crean. Pero hay gente que las ve y no cree. Para aquellos que no creen, entonces, estas señales se convierten en testimonio en su contra de su incredulidad. ¿Y dónde dice eso? Vamos en Juan 10. Porque Juan 10 sigue el discurso que Jesús empieza en Juan 9. Y vamos a revisar un poquito más a detalle Juan 9. Vuelve a darse una discusión entre los judíos acerca de la persona de Jesús en Juan 10. Y algunos decían que si tiene demonio, otros decían que si está loco, por la cosa que hacía y por la cosa que decía. Pero en el versículo 21, otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de un ciego? En la discusión de quién era Jesús que tenían esos fariseos, lo que salta a reducir es la evidencia del milagro. Dice, es que este hombre abrió los ojos de un ciego. ¿Puede un endemoniado abrir los ojos de un ciego? O sea, explíquenme eso. Las señales son evidencia acumulada a favor de Dios en contra del no creyente. Juan 9:39 dice Jesús, yo vine a este mundo para juicio. Todos esos milagros se acumulan en contra del no creyente. Oye, tú no tienes excusa. Tú lo viste ahí. Tú no quisiste creer. De hecho, Romanos 1:20 dice que la creación, de hecho, es el primer milagro que testifica de Dios. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, esas evidencias, esas señales, para aquellos que no creen, se acumulan en su contra. Ellos no van a poder decir después, Dios que yo no sabía. Ajá. Y la creación. Y todo eso milagro. Y la vida de Jesús. Tú no tienes excusa. Entonces, para los no creyentes, al final, eso es evidencia en su contra. Pero para los creyentes, entonces, ¿para qué sirven? Decíamos, vivimos por fe, ¿no? Y si vivimos por fe, ¿para qué necesitamos esas señales? Porque si vemos las señales, entonces no vivimos por fe, entonces estamos viviendo por vista porque la estamos viendo. ¿Y cómo es eso?
vamos a ver dónde es que dice la Biblia de eso. Porque dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice, ¿verdad? Casi no lo sabemos de memoria. Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero por alguna razón equiparamos eso y decimos que eso significa que tenemos que vivir basados en fe, basada en nada, como ciego. Pero vamos a ver, eso está en Hebreos 11:1. ¿Sabe qué significa eso? Que antes del 11 habían 10 capítulos más. Antes de llegar ahí, entonces, ¿qué estaba diciendo el autor de Hebreo durante 10 capítulos antes de llegar al capítulo 11? A ver, el primer versículo del libro de Hebreo, el primero, Hebreo 1:1-2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ajá. Entonces, esa confianza y esa fe, sí, pero aquí Dios empezó hablando. De muchas maneras, en muchas ocasiones, hace mucho tiempo, a través de los padres y los profetas, y ahora nos habló a través de su Hijo. El capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí hay testigos. Aquí hay cosas que pasaron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Aquí está Dios actuando, acumulando evidencia a su favor. Luego habla de Jesús como sumo sacerdote, de Abraham, de Melquisedec, de la muerte de Cristo, habla de hechos históricos. Entonces, la fe, 10 capítulos después, la fe es la certeza de lo que se espera. Por lo que ya yo dije en estos 10 capítulos anteriores, tengan fe en lo que viene que no ha llegado. Por todo esto que yo dije en 10 capítulos, entonces ustedes tengan fe en lo que viene, pero no tengan fe en lo que viene basado en nada. Hay 10 capítulos detrás. Entonces, o sea, Hebreo 11:1, no, la fe es la certeza de lo que se espera, pero es el 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Antes de, vamos a ver qué dice ahí. La fe no es ciega. El punto de Hebreos precisamente es, a ver, Hebreos 11, el salón de la fama de la fe, así le dicen, ¿no? Porque empieza a hablar de todos los profetas, ¿verdad? Y de todo lo que hicieron, confiando en Dios. El punto es, estos que hicieron todo eso, no tenían a Cristo y lo hicieron. Ustedes que sí tienen a Cristo, ¿cómo no van a ser más que todos estos? No es una fe ciega. Es una fe basada en esas señales. Porque esa es la realidad, como decíamos al principio. Dios creó, se dañó la creación. No, Dios la va a redimir. Sí. ¿Cómo? No, yo no sé, pero Él puede. Sí, seguro, pero Él dice, no. A mí no me va a cuestionar. Yo te he dado demasiadísima evidencia para demostrar que yo puedo. Y que lo voy a hacer. Te di mi hijo. Tú no tienes excusa. Tú no tienes excusa. Para ir cerrando, vamos a hablar de Juan 9. Porque aquí vamos a ver la función de estas señales en el creyente. En Juan 8, Jesús está discutiendo con los fariseos, una discusión súper interesante. Le cuestionan el testimonio de Jesús, de dónde viene, básicamente. ¿Qué autoridad tiene para hacer y decir lo que dice y hace? Y Jesús una y otra vez dice, yo vengo del Padre, yo soy del Padre, el Padre me envió, yo estoy bajo su autoridad, yo hago lo que Él me dice que haga.
Y dicen, sí, ¿qué padre? Y no, el mismo padre, o sea, el padre de Abraham. Dice, no, nosotros somos hijos de Abraham, tú no. Y estoy resumiendo bastante. Y ahí es que Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Que ese yo soy es el ego imi, que es la expresión en la que la Septuaginta traduce el Yahweh. Entonces, Jesús está equiparando a Dios cuando dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Eso fue tan ofensivo para ellos que buscaron piedra para matarlo. Y él se esconde y sale del templo. Y al pasar, dice el versículo 1 del capítulo 9, ve Jesús a un ciego de nacimiento. Y le preguntan a los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque está ciego de nacimiento. Y se creía que eso era consecuencia, ¿verdad?, del pecado de los padres o incluso del bebé en el vientre. Eso no es que está teológicamente incorrecto, pero bueno. El versículo 3 dice Jesús, está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin hablar con el ciego, sin que el ciego le pidiera a Jesús que lo sanara. El ciego no estaba viendo a Jesús ahí. Estaba ciego. Pero Jesús está enfrente de él. Y entonces Jesús hace barro con saliva, se lo pone en los ojos y le dice, mira, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y él fue, se lavó y regresó viendo. Y la que se armó con eso. Porque claro, este ciego de nacimiento que está ahí sentado todo el tiempo y ahora este tipo está viendo, esto es un lío. ¿Qué pasó? No, no es ese el ciego, es otro. Y el ciego diciendo, no, soy yo. Yo soy el que estaba ahí, yo soy el mismo. Y van a los papás, ven acá, pero este tipo de verdad que era ciego. Y los papás los padres del ciego que no se quieren meter en lío con los fariseos porque lo pueden expulsar de la sinagoga, lo que significa que te aíslan, ¿verdad?, de toda la vida religiosa, toda la vida social. Los padres le dicen, oye, no sabemos, él es mayor de edad, hablen con él. Yo no me meto en lío. Y cuestionan al ciego de nuevo. Yo voy a leer este pedazo. Por segunda vez, versículo 24 de Juan 9. Los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador, de Jesús. Entonces él les contestó, el ciego, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Y el hombre respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es y sin embargo a mí me abrió los ojos. Se nota casi hasta burla, ¿verdad? O sea, esto es increíble ahora. Ustedes no tienen ni idea ustedes. Y él a mí me abrió los ojos. Y dice, sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Las señales hacen eso. Nadie nunca había oído esto. Si él es pecador, yo no lo sé. Yo era ciego y ahora yo no veo. Y ahora ya yo veo. Nadie nunca había visto eso. Ahora hay que buscarle una explicación a este hecho. Y cuando tú empiezas, pues Dios, en esto hay algo asombroso, dice el ciego. Y es verdad. Incluso podemos decir que lo dice medio en burla, pero es verdad. Esto sorprende. Porque que yo antes era ciego, yo ahora veo y aquí nadie sabe nada. Esto no se puede explicar, ustedes no saben ni de dónde viene. La señal hace eso. Contrasta la ignorancia y la incredulidad del hombre contra la montaña de evidencia a favor de Dios y de su poder. Eso es lo extraordinario. El dunamis, en griego, el poder, ese acto de poder, que le lleva a concluir si este no viniera de Dios, no pudiera hacer eso.
Si él no viene de Dios, no puede hacer eso. El ciego recibió la señal y esa señal le apuntó a Dios. Los fariseos también la recibieron. Pero como ellos no estaban ciegos. Dice, pero yo creo que tú estás siendo muy fuerte con los fariseos. No, pero dice aquí, versículo 34. ¿Qué le dicen los fariseos al tipo? No. Tú naciste en pecado y ahora tú nos enseñas a nosotros. El problema no es la señal. El problema no es la señal. El problema es que él nació en pecado, él lo sabe, él no puede decir que no, él tiene la vida entera ciego. Él no puede decir que no. Pero los fariseos dicen, yo no estoy en pecado, el que está en pecado eres tú. Yo no estoy en pecado. Si yo ando buscando una gasolinera, en la carretera, ¿verdad? O ando buscando una gasolinera, yo voy a ver el letrero. Si yo no ando buscando una gasolinera, yo voy a llegar a donde voy y yo no me voy ni a enterar de cuánta gasolinera pasé. Entonces, bueno, ok. Si tengo la necesidad y Dios hace el milagro, entonces yo creo. Todavía. Dice, bueno, está bien, o sea, el ciego tenía necesidad y creyó. Sí, pero el ciego no creyó por él. Los fariseos no tenían la necesidad, entonces ellos no ven la señal. Pero tú dices, no, pero el ciego sí. Bueno, vamos a verlo. El ciego sabía que le habían sanado. Lo dijo ahí. ¿Ok? Pero todavía él no conocía a Jesús para salvación. Versículo del 35 al 39 dice que, bueno, lo expulsaron de la sinagoga. ¿Ok? Al ciego, después de esa discusión, que incluso me dio en burla, pues lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó decir, versículo 35, que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo ese es. Entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a ese mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Entonces, él fue sano y se fue. Jesús lo busca. Jesús lo sana. Él no sabía que él podía ser sanado por eso. Él no sabía que Jesús estaba ahí. Jesús tiene que revelársele. Y después él se va. Y Jesús lo busca otra vez. Y se le revela. El que habla contigo, ese es. Y luego dice algo terrible para algunos y magnífico para otros. Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Es magnífico para los ciegos. Jesús dijo ya que él venía a sanar a los enfermos. Él no venía con los que están sanos, él venía con los que están enfermos. Él no vino con los justos, él vino por los pecadores. Ya él lo había dicho. A dar vista a los ciegos, a expulsar los demonios, a llevar nuestras enfermedades, a llevar nuestras flaquezas, a llevar nuestro pecado. Entonces los fariseos no estaban ciegos, ellos no estaban enfermos, no tenían pecado, por tanto no necesitan un salvador. Entonces si yo me doy cuenta que necesito un salvador como el ciego, el leproso y el centurión, entonces sí. Pero ¿cómo yo voy a ver a Jesús si yo estoy ciego? Si el leproso soy yo, ¿cómo es que yo me voy a sanar? ¿Cómo yo me voy a acercar a Jesús? Imagínense que sí, pero ¿cómo me puedo acercar a Jesús si yo soy leproso? Los milagros de Jesús, aunque manifestaban su poder, se quedaban cortos. Dice, güey, espérate. Eso casi herejía. No, déjeme explicarme. El leproso fue sanado, pero murió. Lázaro murió y fue resucitado, pero murió. Cuando Dios obra un milagro, ese hecho extraordinario que no obedece al ritmo natural de las cosas, como habíamos dicho, tiene un efecto, ¿verdad? El ciego ahora ve, pero eventualmente
ese ciego que ve, pues ya se hace costumbre que vea y eventualmente también muere. Entonces ese efecto extraordinario en esta creación empieza como a disminuir, empieza como a bajar. Las demás cosas siguen su curso natural. Por eso es que los milagros son solo eso, son señales. ¿Señales de qué? Señales que apuntan al poder de Dios, para que podamos creer, como dice Juan. Pero así como el ciego no podía ver por él mismo, ni nosotros podemos sanarnos, los leprosos, perdón, no se pueden sanar por sí mismos. Nosotros necesitamos que Dios nos regenere, nosotros necesitamos que nos sane del pecado, que nos abra los ojos espirituales, para entonces verlo a Él. Y entonces ver la mayor evidencia, la mayor señal. ¿Cuál es? Hechos 17, 30 y 31. Pablo está aquí en el Areópago hablando a los atenienses, a la gente de Atenas. Y dice versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Esas señales apuntan a la prueba. La prueba. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. La prueba es esa, es la resurrección. Si Dios resucitó a Jesús, puede resucitarnos a nosotros. Si Dios sanó al ciego, puede sanarnos a nosotros. Si Dios sanó al leproso, puede sanarnos a nosotros. Pero ellos murieron. Ellos murieron. Entonces nosotros tenemos que tener la fe puesta en que Dios nos va a resucitar a nosotros también. ¿Pero por qué? Porque ya vimos que resucitó a Jesús. Entonces yo tengo fe en que a mí también me va a resucitar. Si Dios se te reveló, tú eres de sus elegidos, Él te salvó, Él te promete que te va a hacer una nueva creación. Tú dices, ok, mira, yo he oído eso de la nueva creación, pero yo no, ¿sabes? Una nueva creación, ¿cómo que se siente? Porque lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver la película. Y cuando pasa algo así como extraordinario, hay como lucecitas y, ¿sabes? Y tú como que no sientes las cosquillitas. O sea, yo no siento nada. Yo no siento nada en mí. O sea, ¿cómo así una nueva creación? ¿Cómo es que me van a hacer como Dios? Eso es lo que tú estás diciendo, eso es lo que dice la Biblia, pero ¿cómo es que eso va a pasar? O sea, ¿cómo es que yo voy a poder vencer este pecado? ¿No? Que yo no puedo contra él, no me suelta, yo intento y lo intento y lo intento y no me deja tranquilo, y yo oro y como quiera no puedo, y siempre termino perdiendo, siempre voy cayendo una y otra vez. ¿Cómo es que yo voy a poder con ese pecado? ¿Cómo es que yo voy a estar tranquila con la voluntad de Dios para mis hijos? Puede pensar una mamá. ¿Cómo es que yo voy a resolver todos los problemas en este matrimonio? ¿Cómo es que yo voy a soportar esta enfermedad? Entonces Jesús sanó al leproso tocándolo sin contaminarse. Sanó al criado del centurión sin verlo. Sanó a la suegra de Pedro de inmediato. Sanó al ciego de nacimiento, que nadie nunca había oído que eso pasaba. Expulsó los demonios por el poder de su palabra. Todo eso son evidencias. Todo eso son evidencias que tú puedes decir. ¿Cómo es que yo soy una nueva creación? Es que Dios te lo dijo. Y tú puedes creer. ¿Por qué? Porque mira todo esto. Pero yo no puedo contra este pecado. Que sí que tú puedes, porque mira todo esto. Él dio su vida por ti. Él dio su hijo en la cruz por ti. O sea, ¿qué es lo que no te va a dar si ya te dio a su hijo? ¿Qué es lo bueno que Él no va a querer para ti si ya te dio a su hijo? Pero lo dio en la cruz y lo resucitó. Se levantó de entre los muertos y subió al cielo.
Ese poder es el poder con el que contamos para todo lo que venimos diciendo. Ese poder es con el que tú cuentas para saber y confiar. No, yo soy una nueva creación. No, yo voy a vencer ese pecado, pero no es con mi poder, no es conmigo, yo estoy ciego, yo soy leproso, yo no tengo nada aquí. Es con ese poder que resucitó a Jesús, es con ese poder que sanó al criado con su palabra nada más, ese poder que los demonios le obedecen. Yo quisiera cerrar leyendo todos juntos Romanos 8, 28, 39. Porque yo creo que este pasaje yo creo que de alguna manera es de los mejores para hacernos entender con el poder que contamos y hasta dónde contamos con ese poder. Vamos a leer juntos. Romanos 8, 28, 39. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a eso también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por estas promesas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos prometes aquí en tu palabra, tú te comprometes con nosotros y nos dices que nada nos va a separar de ti. Señor, pero tú no solo lo dices en tu palabra, sino que tú nos dejaste un montón de evidencia mostrando tu poder, mostrando tu intención. Señor, y nosotros confiamos en esto, nosotros tenemos fe en esto, Señor, porque ya tú diste la mayor demostración de tu intención de salvarnos, de tu intención de guardarnos, de tu intención de que nada nos separe de tu amor en tu Hijo, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Gracias, Señor, por esas señales. Gracias, Señor, por esa señal. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que podamos diariamente vivir con ese crédito, Señor. Vivir
tomando de ese poder para tu gloria y para tu honra. Señores, si aquí hay personas que como el ciego, incluso de repente pueden haber experimentado una señal tuya ya, en ellos inclusive. Señor, que ellos reconozcan que eres tú que los está trayendo, que eres tú, que como con el ciego tú lo fuiste a buscar, que así como con el leproso tú fuiste y lo tocaste. Señor, porque al final eres tú que tienes que abrirnos los ojos a nosotros para poder ver las señales, para poder ver que apuntan a ti. Porque nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, somos incapaces de ver, Señor, que estas manifestaciones de poder apuntan a ti. Señor, te pedimos que tú, si aquí hay personas que todavía no han sido regeneradas, Señor, que tú puedas abrir sus corazones, que tú puedas abrir sus mentes, que tú puedas revelárteles, Señor, que te puedan conocer. Sé con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por quien eres, por tu inmenso poder. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu infinita sabiduría. En el nombre de Jesús.